Para garantizar la supervivencia, los seres humanos aprendemos a simplificar. Simplificar es ver el mundo a través de una idea o de un tejido de ideas que podemos llamar mapa. Simplificar es ver el mundo a través de un mapa. Por la fragilidad de nuestros cuerpos, para protegernos del peligro, creamos mapas. Necesitamos crear mapas conceptuales, simbólicos, afectivos, que nos protegen. Somos un animal muy frágil, tal vez somos uno de los animales con el tiempo que necesita un mayor tiempo de cuidado, de protección, que no se puede valer por sí mismo por más tiempo, por un periodo de tiempo más largo, y para que eso se pueda dar, para que el bebé humano pueda pasar sus primeros años de vida siendo protegido, necesita una tribu, necesita una familia, y esa familia es un tejido de ficciones, de relatos. Entonces necesitamos el relato, necesitamos las historias, necesitamos la ficción para sobrevivir, como individuos humanos y como especie. Tanto las familias como las sociedades son mapas tejidos con relatos, historias, mitos. Esa es nuestra singularidad como especie, la capacidad de crear ficciones y de manipular el mundo a través de la proyección imaginaria de nuestras ficciones. Hay animales que diseñaron modos de, digamos, vencer, si se quiere, o dialogar con la gravedad. Son unos bichos que llamamos pájaros, que en lugar de tener brazos, tienen estas cosas que llamamos alas, que les permiten volar. Nada más ni nada menos, volar. Volar les permite encontrar alimento, escaparse del peligro, migrar, encontrar pareja, supongo. Un montón de cosas que pueden hacer gracias a que vuelan. Embellecernos el cielo a los seres humanos, que tenemos la capacidad de percibir lo que llamamos belleza y conmovernos con la imagen de una bandada de pájaros volando. Esa es nuestra particularidad. Así como los pájaros vuelan, nosotros creamos relatos. Esos relatos, esas ficciones, esas construcciones ficticias, que en lo singular se llama identidad, personalidad, y en lo colectivo se llama cultura, sociedad, nos permiten tanto sobrevivir como también sufrir y también crear. Esto es importante entenderlo, es algo muy básico de la naturaleza y el condicionamiento de nuestra especie. Es muy importante entenderlo porque es el punto de partida de todos nuestros líos, de todos nuestros problemas y de también todas nuestras posibilidades. Nuestra misma herramienta de supervivencia, la ficción, es lo que nos permite tanto crear maravillas como destruirnos y sufrir. Entonces es importante entender cómo estamos condicionados como especie por esos mapas de realidad que creamos. Los mitos de una tribu ordenan el mundo según un mapa de riesgos y oportunidades. Cuando un extraño se acerca al nido familiar, a la tribu, consultamos el mapa para definir lo más velozmente posible si se trata de un amigo o de un enemigo. Ahora, la tecnología narrativa es tan poderosa que se vuelve secretamente condicionante. Nuestra naturaleza es nuestro condicionamiento. Supongo que podríamos decir que cualquier naturaleza es un condicionamiento, así como el pájaro tiene sus reglas de juego, la vida en la Tierra tiene sus reglas de juego, cada especie tiene sus reglas de juego. Obviamente que se van transformando todo el tiempo, se están transformando las reglas de juego, pero hay ciertas reglas de juego que son nuestra oportunidad y a la vez nuestro condicionante. Entonces cuando caminamos por un territorio nuevo y no reconocemos que es nuevo, es porque en nuestras cabezas todavía estamos caminando por un mapa viejo, estamos todavía viendo más el mapa que lo que tenemos enfrente. Es tan poderosa nuestra lealtad a los mapas que nos cuesta prestarle atención al territorio real. El territorio real puede presentarse muy diferente y nosotros todavía estamos consultando el mapa, porque mamá y papá, mamá familia y papá sociedad nos dijeron que tenemos que ver el mapa para saber si ahí hay peligro o alimento. Entonces cuando crecemos y ya no necesitamos más el mapa, todavía estamos mirando el mapa. Eso es algo muy poderoso de los seres humanos, que es que tenemos un sistema nervioso y un cerebro desarrollado para poder prestarle más atención a una imagen mental que a lo que el mundo nos presenta en su fisicalidad. Eso no sé si otras especies pueden hacerlo, creo que no. Y es a la vez un regalo y una maldición,
porque nos podemos estar quemando, literalmente nos podemos estar teniendo una llama que nos quema acá y podemos estar más ocupados prestando atención a algo que estamos pensando que al hecho de que nos estamos quemando literalmente. Es un ejemplo extremo, pero a la vez es literal. Eso puede servirnos también, poner más atención a una imagen de lo que puede ser el mundo que a lo que el mundo es en este momento. Nos puede servir para recrearnos, para crear otro mundo, para cambiar, para resignificar las cosas, para replanear las maneras en que nos tejemos en sociedad, en que organizamos socialmente, en que nos organizamos socialmente. Pero a la vez puede ser un vicio y una obsesión y una adicción el estar más acá que acá. Entonces, nuestra misma herramienta, esta capacidad que tenemos de crear y sostener imágenes mentales y comunicarle a nuestras manos tan hábiles como las de un mapache que tienen que trabajar para llevar adelante nuestros sueños, para realizar nuestros deseos, eso es tanto nuestra bendición como nuestra maldición, nuestra oportunidad como nuestro desafío. Nuestros mapas son tan poderosos que ese poder tiene un doble filo. La armadura que construimos, la personalidad, la armadura social, psíquica, identitaria, es tan pesada que cuando ya no la necesitamos nos cuesta sacárnosla. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la llevamos puesta. Cuando crecemos y ya no somos tan frágiles, seguimos viendo el mundo a través del filtro de esas historias que organizan a nuestra tribu, a la tribu de la cual venimos. Pero chocamos con una realidad que ya no se corresponde con nuestros mapas infantiles. Esa solidez, la solidez de la armadura tribal narrativa, la armadura tribal le llamo este tejido de relatos que organizan a la tribu, que definen lo que está bien y lo que está mal, quién es amigo y quién es enemigo, qué se puede y qué no. La solidez de esa armadura tribal, esa organización de murallas psíquicas protectoras, es lo que permite el desarrollo de la singularidad de estos bichos frágiles que somos. El florecimiento de nuestra singularidad, entonces, se encuentra con un desafío. El desafío de la maduración humana, tal vez podemos decir que el desafío de la maduración humana es para que la singularidad se pueda desplegar, para que nuestra singularidad se pueda desplegar, pueda florecer, tenemos que transformar esa identificación con el nido, con los mapas del nido. Tenemos que complejizar lo que tuvo que ser simplificado. Ese dibujo infantil que tuvimos que hacer para sobrevivir, en el cual mamá y papá nos explicaban acá sí y acá no, no te metas por acá, métete por acá, ese dibujo infantil de luces y sombras, tenemos que complejizarlo para madurar. Tenemos que redibujar nuestros mapas del mundo, poner en riesgo nuestras certezas, poner en crisis nuestra identidad, nuestras identidades, para así asomarnos al misterio de la otredad, al misterio de lo otro, de la novedad, para permitirnos percibir la complejidad misteriosa de lo otro, de la otredad, del otro, de lo que está más allá de nuestro mundo familiar conocido, de nuestro círculo de ficciones, para permitirnos percibir la complejidad, las sutilezas que están por fuera de nuestro mapa del mundo. Los humanos atravesamos largos procesos de frustración y sensibilización. Para poder sentir otras cosas, necesitamos frustrar nuestras maneras infantiles de sentir, de pensar, de percibir las cosas. Y así, con suerte, a medida que nos vamos frustrando, madurando, madurar en gran medida es frustrar los mapas infantiles del mundo. Esa arrogancia infantil con la que queremos que el mundo se adapte a nuestras imágenes mentales, necesita ser frustrada para que podamos madurar. Y así, con suerte, podamos ir dejando de reaccionar tanto a la novedad. Porque la novedad, en principio, cualquier novedad, cualquier cosa nueva que se acerca a nuestras vidas, a nuestras experiencias, en principio la identidad la percibe como amenazante. Cuando aparece algo nuevo nos contraemos, nos retraemos, nos protegemos, nos defendemos, aunque sea mínimamente, en general, casi siempre diría. La novedad en principio es percibida como amenazante y luego como dadora. Lo que en principio parece que viene a amenazarnos,
después, con suerte, podemos ir reconociendo que viene a darnos. Por eso digo dadora. La novedad es dadora. Viene a darnos posibilidades nuevas. Cuando nos cerramos, la novedad es amenazante. Cuando nos abrimos, es dadora. El enemigo es enemigo solo cuando no nos abrimos a escucharle. Esta es una inversión que tiene que ver con esa inversión que propuso Séneca hace 1.000.000 de años, que dijo algo así como que no es que no nos atrevemos a hacer cosas porque esas cosas son difíciles, sino que son difíciles porque no nos atrevemos. ¿Se entiende la inversión? Podemos preguntarnos si algo es peligroso y por eso nos cerramos, nos protegemos, o si es peligroso porque nos cerramos y nos protegemos. Esto tiene que ver con lo que proponen los taoístas, de que una caña de bambú flexible resiste los vientos sin quebrarse, porque es flexible. Pero una rama rígida, cuando le viene un viento, la quiebra. Cuanto más rígidos estamos, cuanto más fijados estamos en lo que creemos que somos y que es el mundo, más nos van a quebrar las fuerzas de la vida que vienen justamente a mostrarnos que el mundo es más complejo de lo que creemos. Esa es la función de la vida. Frustrar nuestras imágenes, nuestras rigideces, nuestras ficciones, abrirnos para escuchar mayores niveles de sutileza y de complejidad. Entonces podemos decir que madurar a nivel individual y a nivel colectivo tal vez no se trate de mucho más que de ir calmando, apaciguando esa reactividad de supervivencia que nos hace relacionarnos con el mundo en términos dicotómicos, en términos binarios. De nuevo, para sobrevivir desarrollamos esta sensibilidad dicotómica que nos hace interpretar, leer a la novedad como provechosa o dañina. Blanco o negro, sí o no, binario, dicotómico. Entonces tal vez madurar se trate de ir apaciguando esa reactividad dicotómica. Los seres humanos transformamos el día y la noche en luz y oscuridad, y después transformamos la luz y la oscuridad en el bien y el mal. Cuando hacemos ese pasaje de día a luz a bien y de noche a oscuridad a mal, cerramos el círculo de la ficción identitaria, podemos llamar la identidad, el yo, la identidad individual, el ego y la identidad colectiva, una sociedad, una cultura, son ese círculo de ficciones, un círculo cerrado, definido por lo que está bien y lo que está mal. Cuando terminamos de hacer que el día y la noche sean el bien y el mal, cerramos ese círculo de ficciones. Y siguiendo lo que proponía el escritor Maurice Blanchot en su texto sobre el nacimiento del arte o el origen del arte, él decía: el arte nace con el ser humano, porque con el ser humano nace la ficción, que es esta capacidad de cerrar una idea sobre el mundo y fijar una idea sobre el mundo. Si tenemos esa tecnología, necesitamos la tecnología, digamos, opuesta o complementaria, que es la que permite abrir ese círculo. Y tal vez el arte sea una de esas herramientas con las que contamos para abrir ese círculo cerrado de ficciones con que protegimos a la tribu. El arte para ver en la noche. El arte para escuchar lo diferente. Ahora, el arte también es usado mucho para la supervivencia, y está bien, porque cuando necesitamos sobrevivir usamos lo que tenemos. Entonces, hay muchos casos de arte usado para reclamar cosas, o para decir no nos maten, o para generar sensibilidad inclusiva, etc. 1000 ejemplos en los que el arte es usado también para la supervivencia, y está bien, pero lo que propongo es que aunque el arte, la ficción, el cine, la literatura, el teatro, etc., también sea tomado, capturado por esa necesidad de simplificar para sobrevivir, en el fondo pienso que su razón de ser, la razón de ser profunda del arte, es la de devolvernos a esa apertura, a esa celebración de la complejidad y del misterio de lo humano y de la vida. Aunque también usemos el arte como una tecnología de supervivencia, su valor más profundo, más singular, es el de devolvernos a ese misterio, a esa otredad. Aunque lo usemos para cerrarnos y protegernos, pienso que la naturaleza profunda y la función más profunda del arte es la de abrirnos, la de ponernos en peligro. Obviamente no en peligro físico, sino en peligro psíquico.
El arte no pone en peligro al cuerpo, sino a la identidad, que es ese constructo de relatos fijos que nos hacen ver el mundo de una sola manera. Cuando la preocupación por sobrevivir física y afectivamente se detiene, se tranquiliza, ¿qué queda? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando ya no estamos necesitando sobrevivir? Esa es una pregunta para mí muy interesante para hacerte. ¿Qué harías si no tuvieras que preocuparte por la supervivencia? La actividad artística inaugura espacios de ocio que ponen en suspenso la modalidad perceptiva de supervivencia y permiten la captación de sutilezas y complejidades que son transformadoras. Esto también es para hacerle doble clic en el tema del ocio. ¿Podemos crear arte si no hay un espacio de ocio? Es decir, ¿podemos crear arte que no sea un arte solamente de supervivencia o que tiene una misión de supervivencia si no hay un espacio de tranquilidad o de seguridad en el que podemos relajarnos, no hacer nada y contemplar y seguir una curiosidad que no tiene que ver con la necesidad de sobrevivir? ¿Qué es el drama? Pienso el drama como un intento de sostener un mapa, una simplificación. El drama como la lucha por sostener un mapa. Esto es, el mundo es esto, lo que yo dibujé. Llamo drama a ese intento de sostener un mapa ante una realidad que se revela diferente, más compleja. Llamo drama a esa insistencia infantil, inmadura, en afirmar que nuestras ideas son más reales que la realidad. Llamo drama a ese intento feroz por decir esto es más real que eso. El drama como un cortocircuito neurótico, una obsesión con un relato, una incapacidad para hacer contacto con la realidad sobria y ambivalente de las cosas. ¿Por qué digo sobria y ambivalente? Porque la realidad no acepta nuestras simplificaciones, se resiste. Nuestras simplificaciones son embriagadoras, son narcotizantes, son hechizantes. Vivimos en gran medida hechizados por nuestras historias, por nuestras fantasías acerca de cómo son las cosas, de cómo vemos el mundo. Y la realidad es más sobria, es más cortante, es más filosa, es más simple y a la vez más compleja. El drama, entonces, como una queja sostenida, una queja en el sentido de que estamos todo el tiempo, o casi todo el tiempo, quejándonos de cómo son las cosas, porque queremos que las cosas sean como yo quiero, como el yo quiere, como el ego quiere. Mis ideas son mejores que la realidad, grita el sujeto quejoso. La escritura. La escritura nos permite reconocer ese mapa de quejas. La escritura nos permite decir, me estoy quejando. Escribimos y decimos, esto es una queja. La escritura nos permite reconocer nuestras obsesiones neuróticas. Finalmente, la escritura nos permite ver más allá del cortocircuito del ego y celebrar la complejidad de las cosas. La complejidad del otro, de la otredad. Escribir como forma de tocar ese misterio sobrio que se nos revela en forma de epifanía cuando nos agotamos de pelear por nuestros ideales. Hay un momento de cansancio en el que ya no damos más de pelear porque el mundo sea como creemos que tiene o que ser o debería ser. Y ese agotamiento nos permite hacer contacto con lo que es, con lo que hay. Escribir entonces como posibilidad de celebrar la sutileza de un territorio que se rehúsa a ser idealizado, a ser cartografiado, a ser reducido a una idea. La realidad se rehúsa a ser reducida a nuestras ideas. La escritura, entonces, para tocar lo real, para hacer contacto con lo real. La escritura para tocar lo real. Lo real, escribió Eduardo del Estal, un pintor y escritor teórico de arte argentino. Lo real, escribió del Estal, como la resistencia de los fenómenos a todo régimen de representación. Lo real como la resistencia de un fenómeno a ser representado, reducido a una idea.
lo real como esa fuerza de oposición a nuestro intento de reducirlo a una idea mental básica, infantil, si se quiere. Entonces, escribir para tocar lo real, aunque sea la punta de lo real, la punta del iceberg de lo real. La narrativa, el arte de la ficción, ha sufrido mucho de esa tendencia condicionante, antigua, natural del ser humano a simplificar. El arte de la ficción sufre mucho de esa tendencia que tenemos los humanos a simplificar. Mucho de nuestra ficción es sentimental. El sentimentalismo, propone Declan Donnellan, un director de teatro inglés y también escritor. El sentimentalismo, dice Donnellan, es el intento de eliminar la ambivalencia, la complejidad de las cosas. Todavía vemos el mundo como un mapa de buenos y malos, y ahí se apoya el melodrama, en gran medida. Hay muchas teorías, ideas sobre lo que es el melodrama o de dónde surge. Para hacer doble clic es muy interesante. Pero digamos que nuestro modo melodramático de funcionar, de sentir, de percibir el mundo, de relacionarnos unos con otros, se apoya en una visión dicotómica del mundo, bien y mal. Nuestras relaciones, nuestras políticas sociales y también nuestras prácticas culturales y artísticas están notablemente condicionadas por esa sensibilidad e inteligencia melodramática de supervivencia. Inteligencia y sensibilidad deberían ir siempre juntas, esas dos palabras. Nuestras relaciones, nuestras políticas sociales, culturales, nuestro arte está muy condicionado por esa sensibilidad de inteligencia melodramática de supervivencia que ve el mundo en términos de buenos y malos. Tenemos un sistema nervioso tan finamente diseñado para reaccionar al peligro, la amígdala que está en el centro del cerebro, es una cosita chiquita que nos permite reaccionar al peligro. Somos muy reactivos al peligro porque somos muy frágiles, entonces necesitamos mucha atención a lo que puede ponernos en riesgo de vida. Tenemos tal reactividad al peligro que cuando el peligro ya no está, seguimos reaccionando. Como decían, cuando el tigre ya no está ahí, lo seguimos viendo. Seguimos viendo al tigre cuando el tigre ya no está. Entonces, hay ciertas tecnologías narrativas que pueden y suelen promover la simplificación. Algunas de ellas son la narración omnisciente, este tipo de narrador de historias que sabe todo. Eso puede ser, podemos fácilmente con la narración omnisciente caer en la simplificación de creer que entendimos todo, que lo vimos todo, que ya sabemos cómo funcionan todas las cosas. Otra es la cámara en cine, la cámara que se acerca demasiado al rostro del personaje, se obsesiona por el primer plano. La voz en off también en cine, que tiende a ser muy explicativa, a aplastar todo con la explicación mental de cómo son las cosas. Todas estas tecnologías son muy usadas para reducir situaciones y personajes a esquemas infantiles de subidas y bajadas, de buenas noticias y malas noticias. Esto es lo que cuenta Kurt Vonnegut en un video muy lindo donde dice el arte de las historias está organizado por un esquema de subidas y bajadas en el eje de la buena fortuna y la mala fortuna. Entonces, las narraciones en general se organizan para que entendamos qué es una buena noticia y que entendamos qué es una mala noticia, que entendamos cuál es un amigo y cuál es un enemigo. ¿Sí? Tenemos una narrativa muy dicotómica, organizada en estos negros y blancos. Por supuesto, los primeros planos, la narración omnisciente y la voz en off pueden ser usados de otras maneras, pero en general es tentador como narradores, como directores, como autores, nos tienta acercarnos mucho, demasiado, diría, ese supuesto interior de los personajes, desde donde todo parece comprensible, controlable, entendible. ¿Sí? Hay una idea de la cercanía. En el cine se ve mucho cómo todas las tecnologías estéticas, narrativas, todos los dispositivos estéticos de las películas, la iluminación, los ángulos de cámara, el sonido, la música, la expresividad actoral, las líneas de diálogo, etc., son muy usadas para generar esta suerte de empatía express, que podemos llamar identificación apurada, que supuestamente nos permite entrar al interior del personaje central, entender todo lo que le pasa, todo lo que siente y lo que piensa y quedarnos tranquilos, irnos a casa diciendo, sí, entendí lo que pasó, entendí lo que le pasaba. Muy interesante. Y abusamos de esa
capacidad de acercarnos, supuestamente acercarnos al otro. Yo diría que más que acercarnos al otro con esas tecnologías, lo que tendemos a hacer es acercarnos a una idea del otro, es decir, una simplificación del otro. Entonces, por otra parte, para contrarrestar, la distancia, podemos pensar que la distancia puede ayudarnos a recuperar cierto respeto por el misterio de las cosas, de los otros, de los personajes, de las situaciones de la vida. Si tanta cercanía nos lleva a simplificar y a creer que entendimos todo y a reducir todo a una idea, que tranquiliza al espectador, que le hace creer que entiende y que se lleva a casa un paquete, una experiencia estética empaquetada, que le hace pensar que valió la pena salir y pagar una entrada. Por otra parte, por otro lado, del otro lado, podríamos pensar que cierta distancia, ciertos pasos atrás, en lo que hacemos al narrar historias, nos puede permitir recuperar algo de ese misterio y de esa complejidad de las cosas. Una cámara lejana, un narrador más ignorante, una escena sin música o sin voz en off, pueden ayudarnos a reconocer que en el fondo no sabemos tanto. Por supuesto, la distancia también puede ser una trampa, porque mucha distancia puede darnos demasiado espacio para protegernos con nuestra inteligencia más intelectual. Fácilmente la ficción, muchas ficciones, películas, literatura, teatro también, muchas ficciones son aplastadas por las ideas ingeniosas, sagaces, incluso políticamente correctas de los directores, de los guionistas, que orquestan coreografías caricaturescas como forma de comprobar una hipótesis o explicar una idea construida de antemano. ¿Sí? Caemos mucho también en eso. Tomamos distancia, pero esa distancia nos permite creernos muy inteligentes y ponernos por encima de la cosa narrada. En lugar de estar con la cosa, nos ponemos sobre la cosa, imponiendo nuestro entendimiento de líneas rectas a la materia curva y huidiza del mundo. Imponemos nuestros mapas mentales de líneas rectas a una realidad que es más curva, es más dinámica, es más compleja. Sellamos nuestros relatos con moralejas solapadas o explícitas que garantizan un nivel básico de comunicación con la audiencia porque tenemos un gran miedo al malentendido, a la no conexión. La ficción sufre mucho del terror al malentendido y a la desconexión. Entonces, organizamos mucho las películas, los relatos literarios, las obras de teatro a través de mapas muy básicos que nos permiten creer que tenemos cierta conexión con la audiencia. La audiencia entiende lo que creímos que quisimos decir como autores y como audiencia creemos entender lo que la obra nos supuestamente quiere decir. Y nos vamos tranquilos a casa porque hubo contacto, hubo encuentro. Pensamos lo mismo. Nos asusta mucho pensar diferente. Nos asusta irnos de una obra y entender otra cosa de la que se supone que tal vez nos quisieron decir o entender otra cosa de la que entendió otro espectador. Y nos vamos a la pizzería de enfrente después de la obra de teatro y nos pone contentos estar de acuerdo sobre lo que vimos. Cuando no estamos de acuerdo sobre lo que vimos, percibimos, ahí aparece algo más riesgoso. Digo, estoy generalizando mucho, ¿eh? No digo que todo el mundo le pase esto todo el tiempo, pero es una tendencia que observo. ¿Qué pasa con el periodismo? Si bien la misión del periodista es averiguar para saber, para llegar a algún tipo de verdad o a algún nivel de verdad, una actitud periodística madura tiene que incluir el reconocimiento de que hay algo que siempre se va a escapar a nuestras posibilidades de entendimiento. Un periodista maduro y responsable tiene que saber que ese otro que está investigando, en el fondo, es imposible de entender. Hay una complejidad última a la que nunca va a llegar. Si en las películas de ficción los directores suelen caer mucho en la trampa de creer que pueden entender a sus personajes, entonces orquestan sus guiones y las actuaciones para que todo sea claro, la ficción sufre mucho de eso, tal vez los documentales puedan ser más propensos, y en general lo son, a admitir que la interioridad del otro es insondable. Un buen documentalista tiene que atesorar ese misterio como lo que es, una realidad sagrada imposible de profanar. En la escritura documental, ya sea en palabras o en imágenes y sonidos, nos es más fácil en general recordar que el otro es un mundo complejo y reductible a nuestras ideas, porque en la práctica de la ficción, en las películas de ficción, el otro es una herramienta de nuestro relato en general. Es un personaje construido por nuestro guión
al que le podemos hacer decir o hacer lo que se nos ocurra, funcional a nuestras ideas, a nuestras brillantes ideas narrativas. En general, en el documental nos encontramos con un otro que tiene una vida real por fuera del cine de esta película, y bueno, hay algo ahí que es intocable. Igualmente el documental, sobre todo el documental más televisivo, cae mucho en la manipulación de la información para construir relatos dicotómicos infantiles. Vean si no la música sensacionalista, sentimental, que suele usarse en un montón de documentales que ponen el piano para que lloremos. Cuando escribimos ficción tenemos la tendencia a controlar demasiado el sentido del relato. Aunque Ciudadano Kane es una película de 1941 muy famosa, muy importante de Orson Welles, aunque Ciudadano Kane haya sido revolucionaria a nivel formal, su narrativa cae en la simplificación de explicar la megalomanía de Kane, del personaje de Welles, con un único relato de infancia. La película está construida a través del viaje de un periodista que investiga tras la muerte de Kane qué quiso decir con su última palabra, Rosebud. Cuando la película empieza con él muriendo y dice una palabra, Rosebud. Y toda la película en gran medida es una investigación de este periodista para llegar a una verdad última, y para mí la película cae en la trampa, no digo que sea un error, pero sí una trampa, cae en la trampa de al final explicar qué significaba esa palabra, y así, si se quiere, intentar dar una idea de que toda la vida de este personaje puede ser explicada con esa única cosa que le pasó en la infancia. Aunque en algún nivel los seres humanos somos de manual y hay ciertos comportamientos y cosas que nos pasan y experiencias y percepciones y sensibilidades que pueden ser explicadas por algo que nos pasó, y proceso terapéutico mediante liberar eso que quedó anquilosado, traumatizado, aunque en alguna medida o en gran medida somos de manual y funcionamos así como de manual, como parece sugerir Inception, El origen, la película de Christopher Nolan, al plantear que una idea sola, inyectada en un sistema psíquico, podría ser la raíz de todos nuestros comportamientos y actitudes. Aunque en algún nivel somos de manual, como propone esa película, pienso que el arte debería recordarnos que las cosas no son tan sencillas, por no decir infantiles. Está bien, aunque hay mucho de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras posibilidades que puede ser explicado de modo lineal, hay un montón más que no es tan lineal y es más misterioso. Y pienso que el arte tiene la misión de revelarnos, recordarnos y celebrar ese misterio. Si bien en cada individuo, en cada grupo y en el colectivo humano en su totalidad hay ciertos ejes y asuntos que se repiten, patrones experienciales, perceptivos y comportamentales que insisten y que podemos detectar y trabajar, también hay mucho que se nos escapa. Si el arte puede servir a propósitos terapéuticos de detección de patrones y ordenamiento y liberación y alivio, también puede servir a propósitos vitales de celebración de lo complejo, misterioso y poético que nos habita y que nos constituye. Si podemos usar el arte para entender, en algún sentido para cerrar, también podemos usarlo para abrirnos a lo inentendible, lo ambiguo, lo ambivalente, lo complejo, lo sutil, lo poético. Si el policial piensa el misterio como un enigma a resolver, la poesía piensa el misterio como una vibración que no puede ni debe ser resuelta. La poesía como un policial sin solución. El poeta como un detective que no busca resolver un crimen. Por un problema de supervivencia es difícil no ver a las otras personas como enigmas a resolver. Cuando nos encontramos con la novedad del otro, nuestro sistema reacciona, como decíamos antes, para definir si esa novedad que se acerca implica riesgo o posibilidad. ¿Te cayó bien o te cayó mal? Cuando vemos una película, salimos también con la urgencia de definir si nos cayó bien o nos cayó mal, si nos gustó o no nos gustó. Es el mismo procedimiento. Filtramos la otredad del otro, la otredad de la obra, la otredad de la película, la otredad del texto o de lo que sea. Filtramos esa otredad a través de nuestro mapa de preconceptos. Reducimos la inquietud que nos genera la presencia del otro con el calmante de la narración simplificadora. Nos quedamos con nuestra narración acerca de cómo es el otro para no vibrar con esa inquietud que nos trae su profunda otredad.
adjetivamos, le ponemos adjetivos al otro, adjetivamos para etiquetar como si el otro fuera un frasco. Ahora la vida con sus diferentes tecnologías, el arte es una de ellas, la intimidad si se quiere, la vida con sus diferentes tecnologías nos revela tarde o temprano que el otro no es un frasco. Nuestras imágenes son frustradas y deben ser frustradas. El otro no se acomoda a nuestra mirada, a nuestro preconcepto, a nuestro juicio. Hace algo, en algún momento el otro siempre hace algo que se corre de nuestro mapa de posibilidades y nos desconcierta. Eso pasa un montón, que tenemos una idea de alguien y de repente esa persona tiene una actitud que mejor olvidarla porque preferimos seguir sosteniendo nuestra idea de lo que esa persona era. La conversación, la intimidad, el arte son tecnologías que nos permiten reconocer la amplitud de la otredad, nos permiten entregarnos ese desconcierto que nos trae la otredad. Soltar algo, las riendas, para entregarnos esa posibilidad de transformarnos con el otro. El arte nos permite incluso vernos a nosotros mismos como otros, en tanto otros. Yo es un otro, escribió Arthur Rimbaud. La poesía nos permite reconocer que no nos conocemos tanto. El arte nos permite desconocernos. Así como estaba la máxima griega, no sé si era en Delfos, un templo que arriba decía, conócete a ti mismo. Bueno, el arte también nos trae, desconócete a ti mismo. El arte nos permite desconocernos, abrirnos a ser también más de lo que tuvimos que creer que éramos. De lo que para sobrevivir tuvimos que creer que éramos, el arte nos permite reconocer que somos más que eso. Como cineasta y como escritor, mi norte es la complejidad. Mi norte como artista es la complejidad. Cuando escribo, cuando pongo en escena una ficción, intento prestar mucha atención al momento o a los momentos en los que el sentido de la cosa quiere cerrarse. Todo el tiempo el sentido quiere cerrarse. Nuestra mente está todo el tiempo queriendo cerrar significados para darnos sensación de estabilidad. Esa es la misión de nuestro cerebro. Esto lo explica David del Rosario desde la neurociencia. La misión de nuestro cerebro es proponer pensamientos todo el tiempo que le den a nuestro sistema psicofísico la sensación de estabilidad. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de prestar atención a esos pensamientos y preguntarnos si nos sirven o no. ¿Me sirve? Este es un ejercicio que propone Del Rosario. ¿Me sirve este pensamiento para vivir esta situación? La mente está todo el tiempo queriendo cerrar. Y cuando creamos arte, todo el tiempo la mente quiere tomar las riendas para cerrar sentido. Entonces yo como artista, como escritor y como director, intento estar muy al acecho de esa función de la mente de cerrar. Hay ciertos recursos técnicos que pueden ayudar a recuperar apertura cuando la cosa se nos cierra. Cuando aparece la simplificación, hay ciertos recursos técnicos que pueden ayudarnos a recuperar complejidad, a esquivar. Cuando el círculo parece estar cerrándose, hay ciertos recursos para que el círculo no se cierre y se abra la espiral. Esa es la función del arte, de la poesía. Hacer esto. Uno de esos recursos, por ejemplo, es la sustracción, el ir a menos, el sacar. Raymond Carver, el escritor Raymond Carver, cuentista, poeta, uno de mis favoritos, entre otros autores, me enseñó que decir poco, decir menos, puede dar lugar a que el lector imagine. Explicar menos en un relato, sacar frases, sobre todo cosas explicativas, puede dejarle espacio al lector para que se meta en el tejido a investigar y a crear sus propios sentidos. Jacques Rancière, el filósofo francés, proponía, creo que en El espectador emancipado, que un espectador, si no crea su propio poema, no está viendo nada. No hay experiencia si como espectadores no creamos nuestro propio poema. Entonces, la obra de arte, aunque el espectador la puede usar de cualquier manera y puede revelarse a sus intenciones, la obra de arte, por cómo está construida, puede fomentar, promover más o menos la actividad creativa del espectador. Cuando nos entregan un relato tejido muy apretado, cuando las fibras del tejido del relato están muy cerradas, nosotros no tenemos cómo entrar, no tenemos espacio para entrar. Si las fibras están demasiado abiertas, no hay tejido, no hay relato, no hay nada, no hay obra.
Pero si el relato está tejido de una manera que deja espacio, nosotros como espectadores podemos infiltrarnos, meternos a crear nuestro propio poema. En el libro Ambigüedad y crítica de cine, Hoi-Lun Lau descubre cómo un abrazo de Humphrey Bogart puede significar tanto cariño como posesividad. Y no es cariño o posesividad, es cariño y posesividad al mismo tiempo en una escena. Si miramos con atención, cada gesto de la vida guarda una ambivalencia esencial, una mirada. ¿Qué significa? ¿Interés o temor? ¿Puede significar las dos cosas? ¿Puede una misma mirada en un momento significar a la vez interés y temor? En lugar de esto o lo otro, buscamos esto y lo otro. ¿Se entiende? Esta es mi propuesta como docente también y como acompañante de procesos creativos, invitar a las personas que están creando artes a integrar contradicciones, a sostener ambivalencias, a complejizar, a orientarse con el norte de la complejidad. La reescritura, y mucho de lo que llamamos escritura en verdad es reescritura, en la reescritura podemos descubrir cómo simplificamos. Mira lo que escribí acá, cómo simplifiqué. En la reescritura podemos estar al acecho de nuestra tendencia muchas veces inconsciente a simplificar y reducir las cosas a ideas, a entendimientos. Sumar frases puede complejizar, pero también puede llevarnos a explicar de más. Sacar frases tampoco implica complejizar necesariamente. A veces no hay fórmulas. El trabajo es fino, es delicado, porque el arte es también una tarea del espíritu, no es solo una cuestión técnica. Es un problema espiritual el de ir hacia la complejidad, abrirnos hacia la complejidad, hacia la sutileza del otro. Es un problema espiritual, porque desactivar la obsesión por entenderlo todo no es gratuito, nos pone en riesgo. En este sentido digo que es espiritual. Espiritual en el sentido de que abre nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestro yo se pone en peligro. Como decía antes, el arte no pone en peligro nuestra vida física, sino nuestra identidad, nuestros mapas del mundo, nuestro ego. En ese sentido digo que es un trabajo espiritual, porque no es gratuito. Dar lugar a la complejidad del otro implica ponernos en peligro, poner en suspenso el modo supervivencia que busca definir al otro como amigo o enemigo, poner en suspenso ese modo de supervivencia. Aceptar que no sabemos tanto, dudar de quiénes somos, es riesgoso. Dudar de quiénes somos es riesgoso. Entonces la complejidad que trae la otredad hackea a nuestra identidad. La identidad, como dice la palabra, es lo que busca que todo sea identificable, idéntico a sí mismo todo el tiempo. Yo y el mundo así, como yo entiendo que es y soy. Entonces la complejidad que nos trae la poesía, el arte, la otredad, hackea a la identidad, que es en sí un mapa de simplificaciones. La identidad es un mapa de simplificaciones. El arte viene a complejizar ese mapa. Entonces la pregunta que te traigo, que les traigo y que me traigo una y otra vez, es ¿cómo podemos usar el arte? Y particularmente si se quiere el arte de la ficción o el arte en general, ¿cómo podemos usar el arte para redescubrir y celebrar la complejidad, el misterio, la poesía de la que estamos hechos? ¿Cómo podemos usar el arte para redescubrir y celebrar el misterio, la complejidad, la ambivalencia, la sutileza, la poesía de la que estamos constituidos en tantos seres humanos? Percibir complejidad implica poner en riesgo nuestros mapas de seguridad. Para permitirnos percibir complejidad, necesitamos sentirnos a salvo. Difícilmente podamos abrirnos al otro, a lo otro, a la novedad, si no nos sentimos medianamente a salvo. Pero a la vez, abrirnos a la novedad nos puede traer información para sentirnos a salvo. Es de nuevo este círculo vicioso del que hablaba antes. ¿Me cierro porque el otro me pone en peligro o me pone en peligro porque me cierro? Ese viento, pensemos al otro como un viento, ese viento, ese huracán de la otredad, ¿me va a quebrar y por eso yo me endurezco? ¿O me va a quebrar porque me endurezco? ¿Qué pasa si no me endurezco? Obviamente hay momentos para decir que no, para repeler, para rechazar, para echar.
pero nos enviciamos con esa capacidad de rechazar. De ahí la cultura de la cancelación. Y la otredad nos termina derribando por rigidez. Para hacer doble clic en varias de las cosas que dije. El arte puede ser un contexto de contención, volviendo al tema de la seguridad que necesitamos para poder crear y para abrirnos al otro. El arte puede ser un contexto de contención en que nos permitimos el riesgo de la complejidad. La ficción como un marco en que la supervivencia no necesita ser atendida, por lo menos por un rato, lo cual nos deja espacio para aceptar que las cosas no son ni buenas ni malas, que los otros no son ni amigos ni enemigos. Se trata de un gesto poético y también político, porque nos enseña nuevas maneras de percibir y de relacionarnos. Permitirnos espacios de contención en donde el otro deja de ser percibido como un amigo o un enemigo es un gesto a la vez poético y político, porque nos revela nuevas posibilidades vinculares. En la ficción ensayamos nuevas formas de percibirnos y de relacionarnos. La ficción como un laboratorio vincular. Es importante para entrar en ese laboratorio, para permitirnos el experimento, es importante la tecnología del no sé. Porque si lo sabemos todo, arrogancia cartográfica, si estamos identificados con nuestro mapa, ego, no podemos abrirnos al no sé que nos trae el otro. Es importante aprender a decir no sé. Recuperar el derecho a decir no sé, negociar con la queja y la arrogancia obsesiva que nos lleva a definir el mundo en nuestros propios términos y darnos mutuamente el regalo invaluable de la curiosidad. Porque en el fondo todo se trata de eso, de permitirnos desarrollar curiosidad por la otredad. Cuando desarrollamos curiosidad por el otro, por la otredad, ya sea una situación, ya sea una obra de arte, ya sea una persona nueva que se nos acerca, que entra en nuestra vida, cuando podemos ir relajando la reactividad defensiva y desarrollar curiosidad y apertura por esa otredad, se nos abre el mundo. Y con esto volvemos al inicio de la charla. La misma tecnología que nos lleva a cerrarnos es la que nos permite abrirnos. Esa apertura es lo que llamo curiosidad. La curiosidad es nuestro recurso natural más importante. La curiosidad es nuestro recurso natural más importante. Es el recurso con el que podemos abrirnos a la otredad misteriosa y poética que nos trae novedad y posibilidad de transformación. En el fondo, tenemos mucho miedo a transformarnos, es decir, a morir, transformarnos. Tenemos mucho miedo a la transformación. La curiosidad es lo que nos permite ir abriendo el tejido de la identidad y el arte es un contexto en donde podemos desplegar esa curiosidad como forma de transformarnos, de abrirnos hacia lo desconocido, a lo nuevo, al otro. Así que te invito al arte, a la magia, al experimento, a la rareza, a la locura del arte. Te invito a enloquecer en el contexto de contención que llamamos experiencia artística, creación artística, experiencia estética. Te invito a ver más arte, a crear más arte. Te invito a que si te interesó esta conversación, me dejes algún comentario, alguna pregunta, si sé cómo te fue, qué pensaste, qué sentiste, qué percibiste, qué duda te generó. A mí me sirve mucho eso para seguir investigando y creando más de estos materiales reflexivos, porque los materiales reflexivos acompañan mucho a la creación. Para mí creación y reflexión van juntas. Entonces te invito a reflexionar conmigo, a dejarme un comentario, a dejarme un like, a seguirme en el canal, a compartir con alguien si te gustó, si te tocó, si llegaste hasta acá, supongo que algo te interesó, así que te invito a mandarle por lo menos a una persona el video. Puede ser re importante para una persona recibir este video, esta charla, esta conversación. Así que te invito, si llegaste hasta acá, a mandársela a alguien. Y te invito a conocer mis propuestas de acompañamiento, mis talleres, todo en la descripción de este video va a estar desplegado para que puedas encontrar mi trabajo y más de mis materiales. Te agradezco mucho haberte tomado todo este tiempo y espacio para escucharme. Espero te haya servido, te haya tocado, te haya dado algo. Te escucho y nos escuchamos en la próxima. Saludos, terrícolas. Adiós.